Fíjense, mis hermanos, que en ese primer artículo de la Confesión de Fe Bautista del 1689 hemos leído que las Santas Escrituras es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Es la única regla de fe y conducta para el pueblo de Dios, la palabra de su Dios. Y fíjense, mis hermanos, que el Salmo 119, que seguro que se han asustado cuando Fernando ha dicho, vamos a leer el Salmo 119, todo, solamente algunos versículos. Salmo 119, mis hermanos, nos presenta precisamente lo que es el énfasis marcado en la importancia de la palabra de nuestro Dios. Salmo 119 se le ha llamado el gran alfabeto o el alfabeto de los santos. ¿Por qué? Porque es un salmo que está muy bien estructurado, mis hermanos. Es un salmo el cual sigue las letras del alfabeto hebreo. Y posiblemente se estructuró así porque al ser tan largo permitía esa estructura la memorización del salmo. Pero fíjense que cada 8 versículos, mis hermanos, se corresponde con una letra del alfabeto hebreo. Si abren el Salmo 199, verán que los primeros 8 versículos se corresponden, y ahí en su Biblia se lo ponen, con la primera letra hebrea, que es la letra Aleph. Y todos estos versículos en el original empiezan todos ellos con la letra Aleph. Los versículos, los 8 siguientes, del 9 al 16, empiezan con la segunda letra, la letra Bet. Y todos los versículos de esa sección empiezan por la letra Bet. Así sucesivamente hasta el final del Salmo en hacer todas las letras del alfabeto hebreo. De ahí que se le ha llamado el gran alfabeto o el alfabeto de los santos. ¿Quién fue el autor? La verdad es que no se sabe, mis hermanos, porque el Salmo no nos lo dice, pero posiblemente es muy probable que fuese escrito por David, porque suena mucho como David. El Salmo va a exaltar lo que son las delicias de la ley de Dios. El Salmo va a exaltar los justos juicios y rectos juicios de nuestro Dios que David ya menciona en lo que es otros salmos. Y el Salmo 119 presenta diferentes temas. Hay temas, mis hermanos, que son recurrentes, que van apareciendo a lo largo del Salmo. Pero uno de los temas que engloba, quizá el tema general, el tema mayor que engloba el resto de temas en el Salmo 119, es el tema de la palabra de Dios, el tema de la palabra de Jehová. Y el autor a lo largo del Salmo 119 utiliza diferentes términos sinónimos para hablarnos de lo que es esa palabra de Dios. Utiliza, por ejemplo, la ley de Dios o la instrucción de Jehová. Fíjense en el versículo 1, mis hermanos. Si van al versículo 1, van a ver ahí lo que son los diferentes términos que aparecen. En el versículo 1 nos habla de la ley de Jehová o la instrucción de Jehová. El Salmo también utiliza el término testimonios en el versículo 2. Bienaventurados los que guardan tus testimonios. Fíjense ahora, mis hermanos, en el versículo, también en ese mismo versículo, un poquito más adelante, versículo 2. Y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Es otro término que aparece. Versículo 5. Tus estatutos, versículo 7, tus juicios. Fíjense, mis hermanos, que todos estos términos, ley, instrucción, mandamientos, preceptos, juicios, estatutos, son términos, mis hermanos, que el autor usa para referirse a una misma cosa, para referirse a la palabra de Dios. Y en el Salmo 119, la palabra de Dios, mis hermanos, es mostrada como la instrucción de Dios, la cual es excelente, la cual es necesaria y es importante para el salmista. Es una palabra que es mostrada, mis hermanos, dando consuelo al salmista para su vida. Más de una vez el salmista dice, reavívame conforme a tu palabra. La palabra de Dios en ese salmo aparece también como la gran importancia, la gran instrucción para una vida íntegra delante de Dios. Así que, mis hermanos, si quieren meditar en lo que verdaderamente es la palabra de nuestro Dios, si quieren saber lo que es la importancia de la palabra de Dios para la vida, si quieren ver lo que es el sentimiento profundo de amor y de dulzura hacia la palabra de Dios, tienen que leer y meditar, mis hermanos, lo que es el Salmo 119. Y en nuestro texto de hoy, lo que son los versículos del 97 al 104, se van a dar cuenta, mis hermanos, que el salmista expresa lo que es el amor y la dulzura
que tiene por esa palabra. Fíjense que hay dos grandes expresiones, dos grandes exclamaciones en nuestro texto de hoy. Fíjense en los versículos del 97 al 104. En el versículo 97, la primera exclamación, oh, cuánto amo yo tu ley. Y fíjense ahora la segunda exclamación en el versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. ¿Se dan cuenta? Dos exclamaciones, dos expresiones, una que nos muestra cómo el salmista ama la ley de su Dios, la palabra de su Dios. Y la segunda nos muestra lo que es la dulzura que esa palabra que ama genera en la vida del salmista. Pues bien, estas dos grandes expresiones, mis hermanos, nos dividen lo que es el texto en dos grandes secciones. Y en estas dos grandes secciones vamos a ver tres cosas en el día de hoy de esa palabra que el salmista ama y que es dulce para él. Fíjense que las tres cosas que veremos hoy es primeramente, mis hermanos, la acción que demuestra nuestro amor por la palabra de Dios. Segundo, veremos, mis hermanos, el trabajo producido en nosotros por la palabra de Dios que amamos. Y tercero, mis hermanos, vamos a ver la dulzura que genera en nosotros la palabra que amamos. Vamos a ver esas tres cosas, acción, trabajo y dulzura. Fíjense, la acción, mis hermanos, que demuestra primeramente nuestro amor por la palabra de Dios. Y es la acción de una meditación diaria en la palabra. Fíjense que esto está claro en el versículo 1, mis hermanos. Fíjense en el versículo 97, Fíjense lo que el autor dice en el versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Fíjense que es una expresión que viene de lo más profundo del ser del salmista. De lo más profundo del corazón del salmista, expresa que tiene un amor grandioso por la ley de su Dios. Ahora bien, es importante, mis hermanos, entender lo que significa o lo que se refiere el autor por amar esa ley de Dios, esa ley de Jehová. La palabra que utiliza aquí el autor por ley es la palabra Torá, una palabra que todos conocemos, mis hermanos. Y esa palabra Torá en el Antiguo Testamento tenía diferentes implicaciones, tenía diferentes significados. A veces, mis hermanos, la palabra Torá podía referirse solamente a lo que era la sección de Éxodo 19 al 24, cuando Dios estableció su pacto con lo que era en Israel en el Sinaí y le dio sus palabras, sus leyes, sus ordenanzas. Pero a veces la palabra Torá, mis hermanos, también se utiliza para referirse a todo lo que es la sección de Génesis a Deuteronomio, es decir, los dos grandes libros del pacto, Éxodo y Deuteronomio. A veces también la palabra Torá significa o se utiliza para referirse a todo lo que es el Antiguo Testamento, la ley referida como todo el Antiguo Testamento. Pero hay un uso de la palabra Torá, mis hermanos, que es lo que posiblemente el autor del Salmo tiene aquí en mente. Es que muchas veces la palabra Torá se utiliza en lugar de lo que es el pacto que Dios estableció con su pueblo. A veces la palabra Torá en el contexto se refiere al pacto que Dios estableció. ¿Y por qué esto es así, mis hermanos? Porque la Torá de Dios, la ley de Dios, era el don que Dios dio por excelencia a su pueblo en el antiguo pacto. Y era precisamente lo que era la Torá, mis hermanos. La Torá era mucho más que leyes, mucho más que ordenanzas, mucho más que preceptos y mucho más que juicios. La Torá de Dios, mis hermanos, era aquello que instruía al pueblo, guiaba al pueblo a poder vivir en fidelidad y en lealtad a su Dios. Instruía al pueblo a que pudiese tener una vida justa delante de su Dios. Por eso la palabra Torá, mis hermanos, el significado real de la palabra Torá es el significado de instrucción. La Torá lo que era la instrucción de Dios para su pueblo. Instruía al pueblo para tener una vida justa delante de los ojos de Dios. La ley era la instrucción de Jehová para la vida del pueblo de Dios. Y esa idea, mis hermanos, esa idea de instrucción aparece de manera marcada en el Salmo 119. La ley es la instrucción, lo que guía e instruye la vida del pueblo que Dios ha redimido y ha salvado por gracia.
Fíjense, mis hermanos, en algunos versículos. Fíjense en el versículo 1 que lo hemos leído. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Por lo tanto, los que son perfectos de camino, es decir, los que su vida en cierta manera tienen una vida completa, perfecta delante de Dios, son aquellos que guardan o que andan o que viven en la ley, en la instrucción de Jehová. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 29. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Es decir, el salmista pide, apártame de camino de mentira, de camino de vanidad, y en tu misericordia dame de tu ley, dame de tu instrucción. Porque esa ley, esa instrucción de Dios, mis hermanos, será lo que permitirá que el salmista se aleje y no viva en camino de mentira, en camino hipócrita. Por lo tanto, esa ley, mis hermanos, esa instrucción no es cualquier ley. Es la instrucción de Dios que proviene de Dios para generar, lo vamos a ver, mis hermanos, a lo largo de esta sección, una vida, pero no una vida cualquiera, una vida específica delante del Dios que los ha salvado y que les ha dado, mis hermanos, esta ley. Fíjense que esta es la razón por la cual el salmista exclama, oh, cuánto amo yo tu ley. Cuánto amo tu instrucción, Señor. El salmista no solamente aquí ama lo que es la instrucción de Dios, mis hermanos, porque es buena, porque su ley es perfecta, porque sus juicios son justos. El salmista, mis hermanos, ama esa ley de Dios, porque esa ley de Dios, esa instrucción de Dios en su vida es buena. En su vida, mis hermanos, produce una vida que vamos a ver es agradable delante de su Dios. Fíjense en nuestra sección de los versículos del 97 al 104. Fíjense lo que la ley, que lo veremos, hace en la vida del salmista. Versículo 28, me has hecho más sabio. Fíjense el versículo 99, más que todos los enseñadores he entendido. Fíjense en el versículo 100, más que los viejos he entendido. Versículo 101, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Versículo 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido camino de mentiras. ¿Se dan cuenta la vida que produce en el salmista? Entendimiento, me he retenido de camino de falsedad, de camino de mentira, etcétera, etcétera. El salmista ama la ley de Dios, mis hermanos, con todo su corazón, porque esa ley produce beneficios en su vida. Produce, mis hermanos, esa vida que veremos que nos describe esa sección. Por eso el salmista ama la ley de Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley. Pero ¿saben qué? Una cosa, mis hermanos, es decirlo. Y la otra cosa, mis hermanos, es mostrarlo. Porque del dicho al hecho hay un trecho. Y mis hermanos, estoy seguro que muchos aquí podríamos decir y exclamar lo mismo que el salmista dice. Oh, cuánto amo, Señor, yo tu ley. Oh, cuánto amo, Señor, tu palabra. Oh, cuánto amo, Señor, lo que es la instrucción que has dado a mi vida. Pero la pregunta es, si les preguntasen, bien, ¿cuál es la acción que demuestra ese amor que expresas y profesas a la palabra de Dios? ¿Y saben cuál es la respuesta, mis hermanos? La acción que muestra ese amor es que el salmista meditaba diariamente en la palabra que amaba. Fíjense, el versículo 97 lo dice claro. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Esa ley que el salmista amaba se convirtió ¿en qué? Se convirtió en la niña de los ojos del salmista. Se convirtió en aquello, el objeto que el salmista diariamente, mis hermanos, meditaba y constantemente pensaba en ella. Esa acción es lo que mostraba ese profundo amor. Recuerden los esposos o recuerden las esposas, la primera vez que se enamoraron de su esposo y su esposa. ¿Se acuerdan de aquella vez, mis hermanos? Algunos tienen que contar. Bueno, ¿se acuerdan de aquella vez, mis hermanos? ¿Ya? Cuando lo que era básicamente la imagen del enamorado, la enamorada, la imagen, la presencia, incluso el olor de su perfume, mis hermanos, ¿era qué? Era una meditación y un recuerdo constante de aquella persona que te habías enamorado y amabas.
Se dice que con los años las cosas cambian, ¿no? Pero mis hermanos, las cosas no deben cambiar. Quizá cambia la manera en la que eso se expresa. Pero mis hermanos, ese recuerdo constante, esa meditación constante, cuando la persona que amas no está allí, mis hermanos, ese recuerdo es constante, es permanente. Le das vueltas a la persona que amas y que quizá no está ahí y piensas en ella, en ella y en ella. Porque ¿saben qué, mis hermanos? Fíjense, uno piensa de manera constante en aquello que ama de manera profunda. Y eso es lo que vemos aquí en el salmista. Meditaba de manera constante en aquello que amaba de manera profunda, que era la ley de su Dios. Y ese meditar es la acción que mostraba ese amor hacia esa ley. Mis hermanos, si el salmista no hubiese amado la ley de Dios, no hubiese meditado en ella. Si el salmista quizá hubiese tenido cariño solamente por la ley de Dios, quizás se la hubiese mirado de reojo. Si el salmista quizá hubiese tenido solamente afecto por la ley de Dios, mis hermanos, quizá hubiese mirado algunas de las páginas, pero no hubiese tomado mucha más atención, mis hermanos. Puede haber mucho afecto, mucho cariño por la ley de nuestro Dios, pero cuánto amor verdadero, mis hermanos, hay por esa palabra que en su gracia Dios nos ha dado. Y aquí el salmista, mis hermanos, lo demuestra con esa meditación. Ahora imagínense que el salmista del Salmo 119 entra por esa puerta. Lo primero que le diríamos sería, ¿por qué escribiste un salmo tan largo? Y después le diríamos, bueno, salmista, fuese quien fueses que escribió ese salmo, has dicho, oh, cuánto amo yo la ley de Dios. Pues bien, ¿cuánto amas la ley? ¿Qué es aquella medida que muestra tu gran amor y tu cantidad de amor por la ley que Dios te ha dado? Y ¿saben qué respondería el salmista? Todo el día. Todo el día ella es mi meditación. No es que el salmista llevase la ley de Dios todo el día encima, mis hermanos, pero sí la ley de su Dios, la palabra de su Dios, mis hermanos, era la constante meditación en su vida. Era constante en la vida del salmista leer, mis hermanos, la vida a través de esa ley e instrucción de su Dios, esa ley que Dios le había dado. Constantemente meditaba y leía la vida a través de esa ley. Y la idea de meditar es muy importante, mis hermanos, cuando vamos a las Escrituras. Porque la idea de meditar no solamente es pensar en ella. La idea de meditar, mis hermanos, no solamente es hacer un devocional de la palabra. La idea de meditar, cuando vamos a la palabra meditar en hebreo, mis hermanos, es lo que mi abuelo siempre me decía cuando yo le preguntaba, Yayu, ¿qué estás haciendo? ¿Y saben lo que era la respuesta de mi abuelo? No, dice astik rumian. Esto suena antiguo, ¿ya? Astik rumian, estoy rumiando, no sé si existe esto en español, ¿ya? Astik rumian, mis hermanos. Es decir, ¿qué es la idea de rumiar, mis hermanos? Es la idea de darle vueltas a una cosa, y a una cosa, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Saben, mis hermanos, quién rumía? Las vacas. Lo han dicho ustedes, ¿eh? Las vacas rumían, mis hermanos, porque las vacas lo que hacen es, comen la hierba, mis hermanos, entonces la mastican, le dan vueltas arriba abajo, se la tragan, tiene que pasar por los 4 estómagos que tiene la vaca, la vuelven a regurgitar, vuelven a masticarla, se la vuelven a tragar. Sé que no es un ejemplo muy agradable, mis hermanos, para hablar de la meditación de la palabra, ¿eh? Pero esto es lo que es rumiar, mis hermanos. Se la comían, le daban vueltas, volvían a sacar. Esto es precisamente la meditación de la palabra, rumiarla, es decir, tomarla, masticarla, darle vueltas arriba y abajo. La meditación bíblica, mis hermanos, no es como la meditación trascendental de las religiones orientales. Nada tiene que ver con eso, mis hermanos. La meditación trascendental de las religiones orientales te dicen, bueno, deja la mente en blanco. No pienses en nada, déjala en blanco y entonces imagínate un punto negro. Yo ahí tengo un problema, porque si me la dicen, déjala en blanco y piensa en un punto negro, ya no está en blanco. Entonces eso me crea un problema. Pero no tiene nada que ver con eso. La meditación bíblica, mis hermanos, no es dejar la mente en blanco. La meditación bíblica tiene un objeto concreto en el cual meditar. Una revelación que Dios ha dado en la cual pensar, estudiar y meditar, que es la revelación de su palabra. Y no es dejar la mente en blanco, no es apagar el cerebro la meditación bíblica, mis hermanos, es utilizar
el cerebro que Dios ha dado, que por la gracia de Dios es influenciado, y meditar, pensar y estudiar, mis hermanos, en esa palabra. Rumiar en ella, cogerla y darle vueltas arriba y abajo, de izquierda a derecha, todo el día. Es decir, mis hermanos, ¿saben lo que el creyente tiene que ser? El creyente tiene que ser un rumiante diario de la palabra. Tómenselo como quieran, esto de rumiantes diarios de la palabra, mis hermanos. Pero eso es lo que tiene que ser. Diariamente tenemos que rumiar y meditar en esa palabra, porque ¿saben por qué, mis hermanos? Esa meditación diaria, que ella sea todo el día nuestra meditación, mis hermanos, nos va a ayudar a crecer en el conocimiento de ella. Nos va a ayudar a crecer en el conocimiento del Dios que nos ha dado esa palabra y se revela en ella. Nos ayudará a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es el gozo supremo de la meditación del pueblo de Dios, mis hermanos. Pero esa meditación diaria va a mostrar algo más. Esa meditación diaria, mis hermanos, mostrará verdaderamente, oh, cuánto amo yo tu ley. Recuerden, mis hermanos, que uno medita constantemente en aquello que ama de manera profunda. Y cuando uno ama, mis hermanos, la ley de Dios, no puede pasar tiempo sin ella, tiene que meditarla, es ver la vida a través de esa palabra que nos es dada, de esa instrucción que nos es dada. Cuando esa ley no está, crece el anhelo, mis hermanos, de querer volver a ella y de querer meditar en ella. Porque ¿saben qué? Aunque la palabra, mis hermanos, y el Dios de la palabra no son lo mismo, sí que son inseparables. Y cuando meditamos en la palabra, mostrando, mis hermanos, ese amor que tenemos por esa ley que Dios nos ha dado, al mismo tiempo estamos mostrando amor por el Dios que nos ha dado esa palabra, mis hermanos. Pregúntense lo siguiente: si alguien les preguntase en esa expresión, oh, cuánto amo yo tu ley, pregúntate a ti mismo, ¿cuál sería tu respuesta? Porque el salmista la muestra con esa expresión de meditar en ella. Pero ¿saben qué? Lo que está en el corazón, mis hermanos, de por qué el salmista amaba esa palabra y meditaba en ella, lo que está en el corazón es el trabajo que la palabra producía en el salmista. Y ese es el segundo punto. Ven, ya estamos hoy en el segundo punto, mis hermanos. Impresionante hoy, ¿ya? Fíjense que es el trabajo, mis hermanos, el trabajo producido, ¿ya?, en nosotros por la palabra de Dios que amamos, ¿ya? Fíjense, si nos preguntamos, ¿cuál es el trabajo producido? ¿Cuál es el trabajo que la palabra que amamos produce en nosotros? Y la respuesta es dar un conocimiento verdadero para la vida. Dar un conocimiento verdadero para la vida. Y fíjense, esto es lo que el salmista va a expresar del versículo 98 al versículo 100, mis hermanos. Es más, ahí vamos a ver ese conocimiento verdadero para la vida. Y ese conocimiento, mis hermanos, será o es el motivo, el corazón central por el cual el salmista ama tanto la instrucción y la ley de Dios. Y por eso medita en ella. Y es que el trabajo que produce, vamos a ver ese conocimiento pleno, ese conocimiento verdadero para la vida. Hay muchas razones por las cuales amar la palabra de Dios. Estoy seguro que si les pregunto ahora, no hace falta que respondan, me dirían razones. Pero una de las razones es amar la palabra de Dios, mis hermanos, porque es la palabra inspirada de nuestro Dios, exhalada por Dios, mis hermanos, inspirada toda ella de principio a fin, en todas sus partes. Es inerrante y es infalible, no tiene engaño y no lleva a nadie al engaño, mis hermanos. Por eso podríamos y debemos amar la palabra de nuestro Dios. Debemos amarla, mis hermanos, porque ella es la revelación del Dios único, vivo y verdadero. Y en ella conocemos al Dios creador, al Dios redentor, al Dios vivo, al Dios único, al Dios verdadero. Debemos amar la palabra porque ella, mis hermanos, nos da el conocimiento de aquel que es precioso para nuestras almas, de aquel que es nuestro Salvador, de aquel que es nuestro Rey, de aquel que es nuestro Señor, de aquel que confesamos que Jesucristo es el Señor. Deberíamos amarla porque nos da el conocimiento del Hijo de Dios, nuestro Señor y nuestro Rey, mis hermanos. Deberíamos amarla, ¿por qué? Porque ella, mis hermanos, nos da promesas, promesas eternas, promesas, mis hermanos, en momentos de aflicción.
Cuando hay aflicción en tu vida y escuchas, por ejemplo, Romanos 8:18, las aflicciones de este tiempo presente son nada comparados con la gloria que ha de manifestarse en nosotros en los postreros días. Eso es glorioso, mis hermanos, esas promesas que sustentan nuestra vida en momentos de tormenta. Deberíamos amarla porque nos da el camino, el único camino, mis hermanos, de salvación que hay. Nos hace sabio, como veremos, para entender que la salvación es solamente por fe y gracia, solamente en Cristo Jesús. Pero aquí el salmista nos da otro motivo por el cual amar la instrucción, la ley, la palabra de nuestro Dios. Y es porque ella nos da un conocimiento verdadero para la vida. Un conocimiento que veremos que no se consigue en ningún otro sitio si no es en la palabra de Dios, mis hermanos. Y fíjense cómo lo mostrará este salmista. A partir del versículo 98, fíjense, hay una serie de comparaciones aquí. Hay 3 comparaciones. Fíjense el versículo 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos. Primera comparación. Fíjense el versículo 99. Más que todos mis enseñadores. Segunda comparación. Ahora fíjense el versículo 100. Más que los viejos he entendido. Ven 3 comparaciones. Más que los enemigos, más que los enseñadores, más que los ancianos. Y estas 3 comparaciones, mis hermanos, van acompañadas de 3 razones, de 3 porqués, mis hermanos. Fíjense que cada una tiene un porqué. Versículo 98, la segunda línea. Porque siempre están conmigo. Versículo 99. Porque tus testimonios son mi meditación. Versículo 100. Porque he guardado tus mandamientos. ¿Se dan cuenta? 3 comparaciones acompañadas de 3 razones, 3 porqués. Pues bien, mis hermanos, es en las comparaciones que encontramos que el trabajo de la palabra es dar un conocimiento verdadero para la vida al salmista. Fíjense, el salmista se compara con 3 grupos: sus enemigos, sus enseñadores y los viejos, los ancianos, la gente mayor. Y fíjense, mis hermanos, que el salmista se compara con ellos, pero hay algo común ahí. El salmista excede en algo específico en relación a estos 3 grupos. ¿En qué excede? Bueno, excede en conocimiento, en sabiduría. Fíjense los términos, versículo 98, mis hermanos. Me has hecho más sabio que mis enemigos, más sabiduría. Fíjense ahora el versículo 99. Más que todos mis enseñadores he entendido o he conocido, tengo más conocimiento, ahí es la palabra. Y ahora fíjense en el versículo 100, más que los viejos he entendido, que es conocimiento de experiencia. ¿Se dan cuenta? El salmista excede en conocimiento, en sabiduría, en relación a estos 3 grupos. Fíjense, si vamos a analizar un poquito, el primer grupo es interesante. Fíjense el versículo 98, fíjense lo que dice sus Biblias, mis hermanos. Me has hecho más sabio que mis enemigos. Aquí el salmista está diciendo, bueno, Señor, me has hecho más sabio que mis enemigos. Pero ¿saben qué? La traducción literal de ese versículo 98 no es exactamente esto. No es, me has hecho tú, Señor, más sabio que mis enemigos. La traducción literal sería la siguiente. Más sabios que mis enemigos, ella me hace por tus mandamientos, porque siempre ella está conmigo. La Biblia de las Américas lo traduce algo así. Traduce, tus mandamientos me hacen más sabios que mis enemigos. Pero la traducción literal, aunque suene un tanto extraña, pero es importante aquí, mis hermanos, destacar esto. Es destacar que el salmista está diciendo, más sabio que mis enemigos, ella me hace. La pregunta aquí, mis hermanos, ¿quién es ella? ¿Quién es esa ella que el salmista ama tanto y que le hace más sabio que sus enemigos? ¿Saben a qué se está refiriendo, mis hermanos? Se está refiriendo al versículo 97, la ley que el salmista ama. El salmista está diciendo, tu ley me hace sabio más que mis enemigos. Evidentemente es el trabajo de Dios. Lo veremos. Fíjense el versículo 102. Es el trabajo de Dios. Dice, no me aparté de tus juicios porque tú, aquí sí que es Dios, me enseñaste. Pero en el versículo 98, mis hermanos, el foco, el énfasis del salmista no está en Dios aquí. El énfasis está en el trabajo que la ley,
en el trabajo que la instrucción de Dios hace en la vida del salmista. ¿Y cuál es el trabajo, mis hermanos, que produce en él? Fíjense, me ha hecho ella más sabio que mis enemigos. Y aquí la sabiduría, mis hermanos, no es simplemente que la ley de Dios le dio conocimiento y ya está. Estoy seguro que lo saben, mis hermanos. Hay mucho conocimiento en este día, pero puede haber al mismo tiempo muy poca sabiduría, mis hermanos. Porque la sabiduría no es simplemente el conocimiento. La sabiduría es el conocimiento correctamente aplicado a la vida. Y el libro de Proverbios es un perfecto libro y excelente para ello, mis hermanos. El libro de Proverbios llama a los hijos a escuchar el qué. Escucha el qué, el consejo de tu padre, la sabiduría de tu madre para que te vaya bien en la vida. La sabiduría clama en las calles, clama en las puertas, clama en las plazas, mis hermanos. La sabiduría es ese conocimiento, mis hermanos, correctamente aplicado para una vida concreta, correcta y específica. Aquí, mis hermanos, los enemigos son aquellos que utilizaban sabiduría, pero mis hermanos, con la intención de generar una vida incorrecta. ¿Saben quién fue el primer ser sabio que utilizó la sabiduría con fines perversos? Esa fue, mis hermanos, la serpiente en Génesis 3. Era más astuta la serpiente que todo animal que Dios había creado. Y esa palabra astucia, mis hermanos, viene de la palabra sabiduría. Había tomado esa sabiduría y pervertirla, torcerla, mis hermanos, para unos fines que no eran buenos. Pero aquí, mis hermanos, el salmista dice, bueno, me has hecho más sabio, tengo un conocimiento más que aquellos que tuercen en contra de mí lo que es esa sabiduría. Y ya Santiago, saben perfectamente, mis hermanos, que Santiago nos habla de que hay ¿cuántos tipos de sabiduría? Fíjense, hay dos tipos de sabiduría claros, mis hermanos. Fíjense si van a Santiago. Fíjense en Santiago, en el capítulo 3, que fíjense que Santiago en el capítulo 3, a partir del versículo 14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, no mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y todo hará perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Mis hermanos, la sabiduría de esos enemigos se refería precisamente a esa sabiduría que generaba una vida, mis hermanos, perversa, falsa, mientras que la sabiduría que había obtenido el salmista por la ley de Dios era esa sabiduría buena, que daba una vida buena, con frutos buenos, mis hermanos, en su vida. Fíjense que esta es función de la palabra de Dios, lo veremos, hacernos sabios para algo en concreto. Pero ahora fíjense el segundo grupo, mis hermanos. Fíjense el versículo 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, he conocido. Aquí enseñadores se refiere a ¿qué? A los cocos, ¿ya? A los que eran los maestros, mis hermanos, a los que tenían conocimiento. Y ahora aquí el salmista dice, bueno, me has hecho más entendido, he conocido más que todos aquellos que me han enseñado, mis hermanos. Más conocimiento. Cuando hablamos de enseñadores hablamos de conocimiento, de doctrina, de enseñanza. Pues más que ellos he entendido, más que ellos he conocido. Y ahora fíjense, mis hermanos, en el versículo 100, el tercer grupo. Más que los viejos, más que los ancianos he entendido. Muchas veces, mis hermanos, la gente mayor tiene conocimiento de ¿qué? Conocimiento de vida, ¿a raíz de qué? A raíz de su experiencia, a raíz de haber vivido. Y el salmista aquí dice, bueno, me has hecho, he entendido más que esos mayores que a lo largo de su vida tienen conocimiento de vida, mis hermanos. Los jóvenes quizá tienen menor conocimiento de vida porque tienen menor experiencia. Aunque Lutero decía que la antigüedad no es refugio para la tontería. Bueno, utilizó una palabra más fuerte que no tontería, pero me la ahorro en el púlpito, mis hermanos. Lutero dijo, bueno, que la antigüedad no es refugio para la tontería. Mis hermanos, es cierto. Pero aquí el salmista, fíjense, ¿qué es lo que la ley produce en el salmista? Produce un conocimiento, un entendimiento que excede a esos tres grupos, enemigos, enseñadores y ancianos, mis hermanos. ¿Qué conocimiento es este? Lo veremos. Pero fíjense, hay dos cosas a especificar aquí.
Cuando el salmista dice eso, mis hermanos, primeramente no quita en ningún momento el no aprender y formarse en otras disciplinas. En otras disciplinas que uno puede aprender en el colegio, puede aprender en las universidades, puede aprender en los ciclos superiores, puede aprender en el trabajo. No quita crecer y aprender, mis hermanos, ese tipo de conocimiento. Decir esto sería caer en un absurdo, porque el Señor, mis hermanos, utiliza ese conocimiento que por su gracia también nos da para su gloria y para sus propósitos. Por tanto, no está diciendo esto el salmista. Tampoco, mis hermanos, el salmista lo que no está diciendo, mis hermanos, es que no puede obtenerse un conocimiento verdadero y real de todos estos estudios, de los estudios de las universidades, de trabajos, de lo que sea, esos conocimientos verdadero y real. Por tanto, ¿a qué nos referimos cuando la ley de Dios, la palabra de Dios, da ese conocimiento verdadero para la vida? Nos estamos refiriendo, mis hermanos, no que el resto de conocimiento sea falso, sino a un conocimiento que es pleno, a un conocimiento que es vital, esencial e innegociable para poder vivir correctamente la vida. Un conocimiento el cual no se obtiene en las universidades, no se obtiene en los trabajos, se obtiene únicamente, mis hermanos, en la ley, la instrucción, la palabra de nuestro Dios. El salmista va a empezar a desglosar que ese conocimiento, mis hermanos, es un conocimiento que en la vida demuestra que las cosas no se limitan a este mundo, que hay algo mucho mayor. Un conocimiento que demuestra que la vida no se rige, no se vive por los valores, por las ideas, por las ideologías, por el relativismo de este mundo y de estas generaciones, porque todas estas ideas, todos estos valores, todas estas ideologías de este mundo, de esta generación, mis hermanos, no son sólidas en absoluto. Son arenas movedizas que cambian de generación a generación. Porque nuestro mundo, mis hermanos, tiene generaciones insatisfechas con ideologías. Y cada generación va a coger antiguas ideas, valores e ideologías y les va a dar una vuelta de tuerca en la cual el ser humano no puede estar sólido y firme en esta vida. Ese conocimiento, mis hermanos, que excede por la ley de Dios en el salmista, mis hermanos, es ese conocimiento de entender, mis hermanos, que en la ley de Dios hay firmeza y sabiduría para esta vida. Fíjense cuando Pablo escribió, mis hermanos, a Timoteo. Fíjense lo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 3. Los jóvenes me han escuchado más de una vez hablarles de esto en la reunión de los jóvenes. Pero fíjense lo que dice Pablo a 2 de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 13. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Se dan cuenta? Timoteo, este es el tiempo que vives. Mis hermanos, ese es el tiempo que vivimos. Engañando y siendo engañados. No hay nada sólido, no hay nada fijo. Todo es vano, mentira y engaño. Pero tú, Timoteo, fíjense el versículo 14. Pero persiste, estate sólido. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿En qué debía persistir Timoteo? Estar sólido y fijo, versículo 5. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, fíjense, y ahora viene la sabiduría, mis hermanos, que el mundo no puede dar, las cuales te pueden hacer sabio. Sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, el mayor conocimiento que la palabra trae y da para esta vida es entender, mis hermanos, que la verdad absoluta, la verdad suprema, que la salvación se encuentra no por obras, sino por fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Una palabra, mis hermanos, que nos ayuda y nos da sabiduría y conocimiento para estar sólidos, no en ideologías que cambian y engañan, sino en la revelación suprema de nuestro Dios, en sus valores, en los valores del reino, en los valores de nuestro Dios. ¿Saben qué, mis hermanos? No hay mayor universidad que la universidad de la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. Lo que es la universidad, saben que la universidad, mis hermanos, de la religión no sirve de mucho, mis hermanos. Porque si sigues en la universidad de la religión te llevará a lo que es una tradición supersticiosa que no sirve de nada.
la universidad de las obras para en cierta manera ser o tener una vida más agradable y aceptable delante de Dios no sirve de nada, porque al final te llevará a apartarte de la palabra y del único y suficiente Salvador que hay, que es nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, ¿quieren un grado universitario sublime y supremo? Vayan, mis hermanos, a la universidad de la palabra de Dios. Pasen tiempo en esa universidad, pasen tiempo en sus aulas, mis hermanos. Pasen tiempo con sus maestros, pasen tiempo con Moisés, pasen tiempo con Isaías, pasen tiempo con Jeremías, pasen tiempo con Pablo, pasen tiempo con Pedro, pasen tiempo, mis hermanos, con el maestro de maestros, que es nuestro Señor Jesucristo. Siéntense a sus pies, siéntense a los pies de la palabra, mis hermanos, porque esa palabra da un conocimiento verdadero para la vida en la cual estamos, personal, y mis hermanos, lo dará a nuestra iglesia también. La pregunta es, ¿cuál es la razón de ese trabajo que la palabra produce en nosotros? Y hay una razón. ¿Saben cuál es la razón, mis hermanos? La razón es la presencia, la meditación y obediencia de esa palabra. Fíjense, ahora vamos a los porqués. Les he dicho que esa estructura son 3 comparaciones con 3 porqués. Y en esos porqués nos muestran, mis hermanos, que aquí el salmista no estaba con los brazos cruzados, mis hermanos. Aquí el salmista era activo en algo. Y fíjense esos 3 porqués. Nos muestra la razón de por qué la palabra produce ese trabajo de dar ese conocimiento que excede el salmista en esos 3 grupos. Ese conocimiento para la vida. Fíjense las razones, mis hermanos. Fíjense en el versículo 98. Más sabio que mis enemigos. ¿Cuál es la razón? Porque siempre, esos mandamientos, siempre están conmigo. ¿Se dan cuenta? La primera razón, soy más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Segunda razón, versículo 99. Más que todos mis enseñadores he entendido. ¿Cuál es la razón que es más entendido que sus maestros? Porque tus testimonios son mi meditación. Ahora fíjense el versículo 100. Más que los viejos he entendido. ¿Por qué has entendido más? Razón, porque he guardado tus mandamientos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Estas razones nos dan el motivo, la causa de por qué la palabra produjo ese conocimiento en el salmista. La palabra, mis hermanos, produce y obra en nosotros porque es la palabra de Dios, porque es la palabra inspirada de Dios, porque es la palabra viva y eficaz de nuestro Dios. Eso es así, mis hermanos. Pero aquí el salmista nos da, fíjense, esas 3 razones. El salmista no se cruzó de brazos. Tengo más sabiduría que mis enemigos, porque tus mandamientos, que dice, están conmigo. ¿Se dan cuenta? Una presencia permanente de esos mandamientos, una presencia permanente de la ley de Dios, una presencia permanente de la palabra de Dios. Más sabiduría porque hay esa presencia de la palabra en mí constantemente. Segundo, más que mis enseñadores he entendido. ¿Por qué? Porque tus testimonios son mi meditación, están presentes, pero no solamente está presente, sino que hace con ellos, medita, rumía, todo el día es la meditación del salmista, esos mandamientos, esos juicios, esa ley, esa instrucción, esa palabra. Pero no se queda ahí el salmista, no solamente están presentes, no solamente medita en ellos, sino que hace más, mis hermanos. Fíjense en el versículo 100, más que los viejos he entendido. ¿Por qué? Porque he guardado tus mandamientos. Es decir, el salmista, mis hermanos, lo que ha hecho es obedecer esos mandamientos y esa palabra que Dios le ha dado. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, las 3 razones? Nos dan esas 3 acciones: permanencia, meditación y obediencia. Sin esas 3 eslabones, mis hermanos, la cadena se rompe. Si no hay permanencia continua de la palabra, mis hermanos, de la maravillosa palabra de nuestro Dios en nuestra vida, si no hay permanencia de ella, mis hermanos, no vamos a meditar en ella y no vamos a guardarla. Mis hermanos, si no meditamos en ella, posiblemente no habrá permanencia de esa palabra en nosotros, y si no meditamos en ella, no sabremos cómo guardar esa palabra. Y si, mis hermanos, no guardamos esa palabra, entonces muy probablemente la meditación en ella será vana, vacía y ningún tipo de sentido. Seremos simplemente oidores, pero no
hacedores de esa palabra. ¿Se dan cuenta? Para que esa obra de exceder en conocimiento, mis hermanos, se produzca en el salmista, hay estas tres acciones: la permanencia de la ley, la meditación en ella y la obediencia de la misma. Y eso, mis hermanos, debía estar en el salmista y debe estar en todos y cada uno de nosotros, mis hermanos, en todos y cada uno de aquellos que formamos parte del pueblo de Dios, mis hermanos. Porque fíjense, puedes meditar en los devocionales que se escriben de manera semanal. Medita en ellos, ¿ya? En esos o en otros. Pueden ser de recurso y de ayuda para estudiar la palabra de Dios. Pero por encima de todo, mis hermanos, por encima de todo, ten siempre presente en tu vida la ley, la instrucción, la palabra que Dios te ha dado. Por encima de todo, medita en ella todo el día. Por encima de todo, obedece lo que es esa palabra y no cualquier otra palabra. Porque ella es nuestra regla de fe y conducta. Y eso, mis hermanos, esa permanencia, esa meditación, esa obediencia, que produce ese trabajo de ese conocimiento verdadero para la vida, ¿saben? Genera una dulzura en la vida del creyente impresionante. Y ese es el tercer punto, mis hermanos. Fíjense que ahora el salmista nos mostrará la dulzura que nos genera, la dulzura que se genera en nosotros, esa palabra de Dios que amamos, mis hermanos. Y la dulzura que genera primero es la dulzura de una vida íntegra delante de Dios. En este punto, ¿saben? Cuando yo estaba preparando el mensaje me quedaba así diciendo, bueno, pero es que el salmista ama la ley. Y el salmista me muestra de que esa ley le da un conocimiento que excede a sus enemigos, a los entendidos, a sus enseñadores, que excede ese conocimiento, le da un conocimiento para la vida cuando está presente, la medita, la guarda. Pero mi pregunta era, ¿qué conocimiento de vida da esa palabra? Y ahora es cuando lo expone, mis hermanos. Ese conocimiento verdadero de vida, mis hermanos, es producir esa dulzura de una vida íntegra delante de Dios. No cualquier vida, una vida íntegra. Una vida, mis hermanos, que está en línea con el Dios que tenemos. Una vida, mis hermanos, que está acorde y en línea con el Dios que tenemos, con el Dios que creemos y con el Dios, mis hermanos, que amamos. Y solamente la ley de Dios producirá esa vida íntegra delante de los ojos de nuestro Dios. Y fíjense que esto lo muestra el salmista con la segunda expresión. Fíjense el versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Esto es lo que genera la palabra, dulzura en el salmista. Más que ese alimento tan dulce y calórico como la miel. Ahora bien, fíjense que esta expresión del versículo 103 está encerrado, mis hermanos, en algo bien concreto, que es la idea de una vida, de un comportamiento específico y concreto. En los versículos 101 y en el versículo 104. Fíjense el versículo 101, mis hermanos. De todo mal camino contuve mis pies. Esa idea de mal camino, esa idea de caminar, mis hermanos, se refiere a un tipo de vida concreto. Se retuvo en su vida de tomar un comportamiento, una vida que iba por ese mal camino. Fíjense la idea de camino. Aparece nuevamente, mis hermanos, en el versículo 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. ¿Se dan cuenta? Todo camino de mentira. Esa idea de camino se refiere a comportamiento, a vida, mis hermanos. En medio de ese caminar está la expresión, cuán dulces a mi paladar son tus palabras, mis hermanos. Y fíjense que son dulces porque, mis hermanos, esa ley produce un comportamiento de vida íntegro. Y fíjense cómo lo expresa primeramente en el versículo 101. De todo mal camino contuve mis pies. Mis hermanos, ¿qué es lo que está diciendo aquí el salmista? No dice, de algún mal camino contuve mis pies. ¿Qué dice? De todo mal camino. Los retuve, me abstuve, no pasé por ese mal camino. ¿Para qué propósito? El propósito aquí es indispensable. ¿Para qué propósito? Fíjense el versículo 101. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. ¿Se dan cuenta? El salmista no entra en mal camino de vida para el propósito de guardar la palabra de Dios. Y eso es fundamental. Porque si preguntamos aquí, en el Salmo
119, versículo 101. ¿Cuál es ese mal camino del cual te retuviste, salmista? La respuesta sería: de aquel camino que me evita obediencia a la palabra de mi Dios. De aquel mal camino que es contrario a la voluntad de mi Dios. De aquel mal camino que está en contra de la instrucción que mi Dios me ha dado. Por lo tanto, el mal camino aquí, mis hermanos, ese mal camino que está en contra, es contrario a la voluntad, a la ley, a la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. ¿Cómo pudo hacer esto el salmista? Por el Salmo 102, no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. En ese proceso el salmista tenía los juicios de Dios y se retenía, mis hermanos, de entrar en el mal camino, y Dios le enseñaba por su palabra, mis hermanos, a no caminar por ese camino. Fíjense que el versículo 104 es exactamente lo mismo. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿Cuál es el resultado? Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El conocimiento de vida que produce aquí la palabra de Dios, mis hermanos, es precisamente esa vida íntegra delante de Dios. Una vida, mis hermanos, que no anda en camino de maldad, que no anda en camino de mentira. Ese camino que es contrario a la palabra de Dios. Pero hay mucho más ahí. Porque esas expresiones, mal camino, mal y mentira, fíjense, mis hermanos, que estas dos expresiones, esas dos palabras son contrarias a quién es Dios en sí mismo. Porque Dios, mis hermanos, en sí mismo es bondad y bondad absoluta. Porque Dios, mis hermanos, en sí mismo es verdad y no hay mentira en nuestro Dios. Es verdad perfecta, verdad sublime, verdad absoluta, verdad preciosa. Por lo tanto, una vida que anda por mal camino y por camino de mentira es una vida, mis hermanos, que anda contraria no solamente a la palabra de Dios, sino contraria a quién es Dios. Contrario al Dios de verdad, contrario al Dios de bondad, mis hermanos. Y la vida que produce la palabra de Dios en el salmista, mis hermanos, es esa vida que está en línea con un Dios que es bondad absoluta, verdad absoluta, que vive una vida que se aleja de lo que es contrario a Dios, que se aleja de lo que es maldad, mis hermanos, y en contra de Dios, que se aleja de lo que es mentira en contra de un Dios que es verdad por excelencia, mis hermanos. ¿Saben? Solamente la palabra de Dios puede producir esto. Solamente la palabra de Dios puede dar ese conocimiento. Solamente Dios y el Espíritu de Dios, usando su palabra, mis hermanos, puede dar ese tipo de conocimiento. Y mis hermanos, esa palabra dará el conocimiento de que entiendas algo, hablando de camino. De que entiendas de que en esta vida, ¿sabes qué? No todos los caminos conducen a Roma. Porque en esta vida solamente hay dos caminos a tomar. Y hay un camino, mis hermanos, que es ancho. Un camino que es ancho por el cual muchos en este mundo andan, mis hermanos. Un camino que sigue sus propios intereses, sus propias ideologías, sus propias decisiones, sus propios deseos. Un camino que no quiere saber nada de Dios, de su palabra, de sus valores y de su salvación. Un camino que dice: yo aquí me lo como, yo aquí me lo guiso, yo aquí soy el jefe, yo aquí soy el rey. Pero es un camino que lleva a la perdición última. Pero la palabra te puede hacer sabio para que entiendas que hay otro camino en esta vida. Y es un camino estrecho. Y ese camino estrecho es el camino de la salvación. Ese camino estrecho, mis hermanos, es un camino que pocos encuentran y lo encuentran por la pura gracia de Dios. Pero es un camino estrecho, mis hermanos, es ese camino que Pablo le dijo a Timoteo: la Escritura puede hacerte sabio. Sabio para que entiendas que la salvación se encuentra por medio de la fe solamente en Cristo Jesús. Un camino estrecho que te llama a entender el arrepentimiento de tus pecados, confesar tus pecados, pero entender que Cristo Jesús llevó esos pecados en la cruz. Cristo Jesús los cargó en la cruz. Cristo Jesús pagó por tus pecados y se llevó el castigo de tus pecados en aquella cruz para que el culpable fuese perdonado y libre, siendo el inocente crucificado en la cruz de aquellos que el Padre le dio, mis hermanos. Ese camino que te llama: arrepiéntete y cree. La cuestión: escuchas ese conocimiento y esa sabiduría del Evangelio de Cristo Jesús en la instrucción de Dios. Porque esa palabra, mis hermanos, nos lleva a que cuando entendemos que estamos en ese camino, ¿sabes qué? Ese camino estrecho va a ser difícil en tu vida.
Ese camino estrecho a la salvación no va a ser fácil. Es más, una vez estás puesto en la gracia de Dios por ese camino, vas a tener más problemas. Porque vas a ver que hay caminos que no puedes entrar en ellos. Que hay decisiones que van a implicar sacrificios importantes. Hay caminos que tienes que entender que no vas a poder estar. Que cuando tomas la cruz de Cristo va a haber sacrificios que hacer. El salmista le dice a los jóvenes, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Y qué respondéis, jóvenes, a eso? ¿Y saben qué responde, mis hermanos, el salmista? Guardando la palabra de Dios. La pregunta para los jóvenes, oye, ¿con qué limpias el camino de tu vida? ¿Lo limpias con la palabra de Dios o con los deseos que a ti te apetecen? Mis hermanos, en este mundo donde hay oscuridad, déjenme que les pregunte algo. ¿Cómo caminamos reteniendo nuestros pies de camino de maldad y mentira en contra de nuestro Dios? ¿Cuál es la luz que alumbra nuestro caminar? ¿Cuál es, mis hermanos? Está bien claro, está aquí escrita. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Saben qué, mis hermanos? Este es el conocimiento que da nuestro Dios por su palabra. Y déjenme que les diga, a veces puede ser, mis hermanos, amargo cuando la palabra de Dios ilumina nuestra vida y nuestro camino. A veces puede ser amargo y difícil. Pero cuando abres los ojos y entiendes que lo que la palabra de Dios está haciendo es trabajando en tu vida para darte un conocimiento de una vida íntegra delante del Dios que te ha salvado, mis hermanos, no puede haber nada más dulce para el creyente que entender que Dios trabaja para que su vida sea íntegra delante de su Dios. No hay nada más dulce que entender que lo que la Biblia está haciendo y Dios está haciendo por su palabra es crear una vida a la imagen de Cristo en ti. Porque esa es la dulzura última, mis hermanos. La dulzura de una vida a la imagen de Cristo. Saben que hay un autor, y con esto termino. Un autor, mis hermanos, que se llama Edmund Clowney. Ya está con el Señor. Y Edmund Clowney decía, mis hermanos, que los salmos son las voz del Mesías. ¿Cuánta razón tenía? Tú lees este salmo y te das cuenta de que hay uno que podía decir, cuánto amo yo tu ley. Cuán dulces son mis palabras a tu paladar. Y este es nuestro Señor Jesucristo. Hay uno que podía decir seriamente y profundamente, tengo tu palabra, he guardado tus mandamientos, he retenido mis pies de toda maldad, he tenido una vida justa, esa que nos ha sido dada a nosotros por fe, y este es nuestro Señor Jesucristo. Y mis hermanos, lo que Dios está haciendo por medio de su palabra en nosotros, ¿saben lo que es? Es formar, crearnos, formar a la imagen de Cristo en nosotros. Una vida que sea, mis hermanos, íntegra, pura, perfecta, como la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que cuando lo veamos en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados a su imagen, mis hermanos. ¿Qué más dulce puede haber en nuestra vida que la palabra trabaje para darnos ese conocimiento? Sabes, hermano y hermana, iglesia, no dejemos que la palabra de Dios sea tenida con nada en nuestra vida y en nuestra iglesia.